Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. En esta hora pedimos de que tú quites toda suficiencia propia, todo egoísmo, todo sentimiento que nos aparte de escuchar tu voz, y que, Señor, que todo lo que nosotros oigamos a través de tu palabra sea un refrigerio para nuestras vidas, para que nosotros podamos ser fieles a ti, recibiendo tus bendiciones y gozándonos de ellas. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Volvamos al pacto, escogidos por Dios. Ese es el título del tema. Y este es una serie de temas que iniciamos tiempo atrás. Pero Deuteronomio 29:9. Y el día de ayer, la tarde, la noche, después de haber llegado, de habernos gozado un tiempo juntos, llegué a la casa y aún no sabía qué iba a hablar, y el Señor me llevó a través de su palabra y realmente me hizo preparar dos cosas que espero poder compartir, esos dos estudios que Él me mostró como corrección para un servidor, porque siempre yo he dicho, lo que yo quiero compartir con ustedes es lo que el Señor me está enseñando a mí para mi vida, y quiero compartírselo con ustedes. Y incluso ahorita, antes de iniciar, estaba pidiéndole al Señor que qué quería que hablase. Capaz que a lo mejor me va a hacer que tome los dos puntos y los mezclemos, no lo sé, pero vamos a tratar de que sea corto y que sea preciso para que podamos entender su palabra. Así que en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, la palabra de Dios nos dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Por eso la palabra de Dios nos ha llevado a través de las últimas semanas un llamado para que cada uno de nosotros entremos en el pacto de nuestro Dios. La semana pasada estudiamos acerca de cómo entrar en ese pacto siendo un sacrificio vivo, viviendo su palabra, compartiendo su palabra. Y realmente ahora nos dice que si nosotros entramos en ese pacto, seremos prosperados. Hoy día malinterpretan la palabra prosperado, y muchos dicen: ven, Dios les va a dar más dinero, les va a dar más posesiones. Y hay un evangelio, una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad, y está basada mucho en este versículo. Pero déjeme permitir que la palabra de Dios nos diga lo que significa ser prosperado. Y yo fui a la palabra original, y en la palabra original, la palabra que se usa es shakal. Y la palabra shakal tiene que ver mucho, pero nada en cosas materiales. Así que la palabra de Dios dice que Él desea que vamos a ser prosperados si entramos en su pacto. Noten lo que dice en la palabra original. Significa prosperar, inteligente, ser prudente, teniendo la habilidad de enseñar, ser sabios, tener la sabiduría, guiar en conocimiento. No tiene nada que ver con las cosas materiales de este mundo, sino que dice que cuando nosotros entremos en su pacto, nosotros tendremos la sabiduría ¿de quién? ¿De quién tendremos la sabiduría? ¿De quién? De Dios mismo. Seremos inteligentes, prudentes. La palabra prudentes quiere decir
que tendremos cuidado en las cosas que decidamos hacer. Antes de hacer, preguntaremos sabiduría de nuestro Dios para llevar a cabo todas las cosas. Antes de hablar, tendremos la inteligencia y la sabiduría del cielo para hablar las palabras correctas, con el amor dentro de ellas, el amor de nuestro Dios. Tendremos el conocimiento para enseñar a otros de nuestro gran Dios, de su pacto, de lo que la palabra de Dios dice. Dios es maravilloso y Él desea que ninguno de nosotros estemos en tinieblas. Él nos da instrucciones específicas. Mucha gente no las conoce porque no desea ser guiado por instrucciones. Ustedes saben que el ser humano tiende a ser rebelde por naturaleza. No, yo no necesito a nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Yo voy por donde yo quiero. Yo hablo lo que yo quiero. Y esa es la naturaleza del ser humano, tender a ¿qué? A rebelarse. Pero el Señor dice que cuando entramos a su pacto, somos sacrificio vivo. Entonces ya no vivimos nosotros, sino que ahora Él vive en nosotros. Y nosotros obtenemos la sabiduría para poder ser guiados en el correcto camino que el Señor nos muestra a través de su palabra. Eso el Señor nos lo ha indicado a través de su palabra. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, la palabra de Dios nos dice de algo que debemos de prestar atención. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Notaron de qué está hablando? ¿De la palabra de qué? De Dios. Dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque está fundada sobre ¿qué cosa? Sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron, pero dice el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué es la roca? ¿O quién es la roca? Cristo, Yeshua, pero también es su palabra. Ahí lo vimos en el versículo 24. La roca es la palabra de Dios, Yeshua, Cristo mismo. Si usted no se guía conforme a la palabra de Dios, usted estará construyendo una casa en la arena. Y cuando construye una casa en la arena sin un fundamento, el fundamento que es Cristo y su palabra, su casa será derrumbada. ¿Por qué el diablo quiere quitar de nuestro medio la palabra de Dios? ¿Por qué pone ante nosotros toda distracción posible para que no dediquemos tiempo en su palabra? ¿Por qué ha inventado tantas cosas que la gente está atenta en Facebook en vez de tener su mente en el libro? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe
que si nosotros ponemos atención a su palabra y construimos nuestra vida en la roca que es Cristo y su palabra, nuestras vidas reflejarán un cambio, que mostraremos el fruto correcto que es del cielo. Ese fruto que menciona en Gálatas capítulo 5, que es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, tendremos el fruto que nosotros podremos dar a otros, y otros querrán saber de nuestro Dios. Ese es el evangelismo original. El evangelismo original es yo reflejando a mi Dios, viviendo como Él vivió. Hoy día muchos quieren voltear acerca del evangelismo, y el evangelismo ponemos de que hay que ir a tocar puertas y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro. Hermanos, el evangelismo original es que usted sea un reflejo mismo del carácter de Dios, que sea un reflejo de lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, que son sus frutos, su carácter a todo el mundo. Y cuando eso sucede en nosotros, el mundo pondrá atención a nuestro Dios. Ustedes recuerdan a Rahab en Jericó, cuando encontró a los espías en su casa. ¿Qué dijo Rahab? Yo sé de vuestro Dios, que cuando ustedes cruzaron el río Jordán, Él abrió las aguas y entraron con poder y con fuerza, y yo he conocido de su Dios, porque ustedes han reflejado a su Dios. Y ahora yo les pido que ustedes me salven. Estoy parafraseando, pero ahora yo les pido que ustedes me salven, porque yo ya conocí de su Dios. Ya tenía un conocimiento de Dios, aún sin que nadie le hubiese hablado de Dios, porque el pueblo de Dios reflejaba el carácter de su Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Qué sucedió con el profeta Daniel en el foso de los leones? El rey Darío le dijo: tu Dios, el Dios al cual tú oras, Él te va a librar de esto. Y cuando amaneció al siguiente día, el rey Darío corrió al foso de los leones y le dijo: Daniel, Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? ¿Y qué fue la respuesta de Daniel? Señor, así ha sido. ¿Y qué fue lo que dijo Darío? Desde este momento, el Dios de Daniel, el Dios que salva, el Dios que libra, será el mismo Dios para todo el mundo. Y glorificó a Dios por causa del ejemplo de Daniel. Daniel reflejaba a su Dios. ¿Qué sucedió con los tres amigos de Daniel? Con Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué sucedió con ellos cuando fueron llevados al horno de fuego? Nabucodonosor se llenó de ira y dijo: los voy a destruir. 7 veces más calentó el horno para que se achicharraran, y entraron, los echaron. Aquellos soldados que lo echaron murieron por el calor. Y de repente Nabucodonosor dijo: ¿qué acaso no hemos echado 3? Pero yo miro a un cuarto que tiene apariencia del Hijo de Dios. Y al mirarlo le dijo a Ananías, Misael, Azarías, bueno, les llamó con los nombres de babilónicos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego: salid de ahí. Y salieron sin ningún daño. ¿Y qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Sepa todo el mundo que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios verdadero, porque reflejaron el carácter de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, al entrar a su pacto, podamos reflejar los frutos de nuestro Dios en nuestras vidas. Nosotros conocemos en Gálatas capítulo 5 los frutos, que son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, ese es el carácter de nuestro Dios. Y el carácter de nuestro Dios es su roca. Y su roca es su palabra. Por eso el Señor nos pide que entremos en su pacto. El pacto de aceptarle como nuestro Dios para vivir conforme a su voluntad, siendo fiel a Él en todas las cosas. Debemos de estar conectados, y el Señor ha dado su Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos estar conectados con nuestro Dios. El diablo trajo el pecado para hacer una división, una separación de nosotros y ¿quién? Y nuestro Dios. Pero Cristo Yeshua murió para que esa separación fuese una realidad y pudiésemos estar unidos con nuestro Dios, teniendo una intimidad con Él, prosperando en la sabiduría y conocimiento de nuestro Dios, reflejando su carácter a todo el mundo. ¿Por qué a veces no tenemos éxito en la predicación? Examínese usted mismo si usted ha entrado en el pacto de Dios y está reflejando a Cristo Yeshua en sus vidas, siendo fiel a Él en todo, en todo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para dar una revelación interna a cada uno de nosotros, para que nosotros conozcamos la voluntad de nuestro Dios. Lo vuelvo a repetir. Dios ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una revelación interna en nosotros, para tener el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Y hoy día, en el cual nos hemos acercado a la fiesta de las semanas, o la fiesta de la Pascua, perdón, del Pentecostés, donde nuestro Dios desea derramar el Espíritu Santo, lo desea derramarlo en cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos el conocimiento de su voluntad y que entremos de una vez por todas en su pacto, que vivamos conforme a su palabra. La voluntad de Dios que quiere que cada uno de nosotros es que entremos en su conocimiento, en su sabiduría, para seguir sus pisadas en todo momento. Vayamos a Salmos capítulo 40 versículo 8. Salmos 40 versículo 8. Salmos 40 versículo 8. No traigo todos los textos en el PowerPoint porque creo que es necesario que nosotros busquemos en su palabra. Y además estaba poniendo todo esto ya como a las 6 de la mañana. Así que es importante que nosotros vayamos a su palabra y podamos nosotros permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones para tener el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Yo no puedo explicar la palabra de Dios. No hay nada en mí para que usted pueda entender la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento. Yo solamente soy un siervo de Dios que abro la palabra de Dios y leo la palabra de Dios. El resto es del Espíritu Santo. Así que yo nunca trato de convencer a nadie. Que el Espíritu Santo sea el que le convenzca en su vida. Y note lo que dice en Salmos 40 versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer la voluntad de Dios es un agrado. Por eso leímos en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 que cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, los mandamientos no son gravosos. ¿Quieren leerlo? Primera de Juan capítulo 5 versículo 3.
Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Para aquellos que nunca lo han leído, lo vamos a leer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Gravosos quiere decir ¿qué? Difíciles. Sino que van a ser ¿qué? Lo contrario. ¿Y qué es lo contrario de lo difícil? Fácil. Un gozo. Por eso lo que leímos en Salmos capítulo 40 versículo 8 dice: yo me deleito, me gozo. ¿En qué? En obedecer tu palabra y guardar tus mandamientos. Y no solamente eso, esa es la voluntad de Dios. Pero noten lo que dice en Salmo 143 versículo 10. Si voy muy rápido, díganme que vaya más despacio, ¿ok? Quiero que todos vayamos leyendo los textos. Voy a tratar de simplificar el tema como el Espíritu Santo lo vaya poniendo, pero no quiero tampoco quitar lo que el Espíritu Santo desea hablar a cada uno de nuestros corazones. En Salmos 143 versículo 10. Salmos 143 versículo 10. Y si el hermano allá atrás me da la señal de que ya lo tienen, entonces lo leemos. Enséñame. Miren, ese es un clamor. Ese es decirle al Señor: Señor, enséñame. Yo quiero saber. Yo quiero entender. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿No es maravilloso el Señor? El Señor le decimos: Señor, enséñame. ¿Y quién es el que nos guía? ¿Quién es el que nos toma de la mano y nos guía? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desea el Señor derramar en medio de su pueblo. Y el Espíritu Santo nos toma y nos guía por el camino ¿qué? Correcto. Pero tenemos que pedir al Señor que Él nos enseñe su voluntad. Tenemos que clamar a nuestro Dios. Miren en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 versículo 3. Yo no sé si sería bueno cerrar la puerta de atrás para que el aire no salga. Jeremías 33 versículo 3. Miren qué hermoso texto se nos dice. Dice la palabra de Dios: clama, ¿a quién? A mí, a Dios. Y yo, ¿qué cosa? Te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién es el que nos enseña? Dios. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo, lo que acabamos de leer. El Señor pone a disposición toda su divinidad para que nosotros seamos llevados al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice en Juan 7:38? Todo aquel que él cree, como dice la palabra de Dios, de su vientre correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿Quieren buscarlo? Vamos a buscarlo, se me olvida que hay que buscarlo. Juan 7:38. Miren cómo el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros seamos llevados a su verdad, para que lleguemos a su entendimiento, para que conozcamos su voluntad, para que caminemos por el camino correcto, para que mostremos el carácter, los frutos de nuestro Dios. Y note lo que dice en Juan capítulo 7 versículo 38.
Dice, todo aquel que cree en mí, como dice la palabra de Dios, de su vientre, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Correrán los frutos de tu Dios de adentro hacia afuera. No de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque seremos llenos del Espíritu Santo. Por eso la fiesta de las semanas tiene como propósito habernos preparado durante todo este tiempo, de estos 49 días, para poder recibir el Espíritu Santo y ser llenos de Él, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. El Señor no nos deja solo, nos muestra en su palabra. Y el Señor, tú sabes que Él te ha escogido a ti Luz, y a mí, a la hermana Luz también, y a la hermana Elisa, y a todos nos ha escogido, a Barbie nos ha escogido. Miren lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero ¿para qué nos ha escogido? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Bueno, si me escogió, ¿para qué me ha escogido? Note lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, pero nosotros debemos dar gracias. ¿Cuánto tiempo? Siempre. En lo bueno y en qué? Y en lo malo. El Señor dice, tenemos que dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Por qué? Porque si tú estás vivo hoy día aquí, tenemos que dar gracias. Porque hoy día muchos no despertaron. Y si estamos vivos aquí es porque Dios te ha escogido. Escucha, sigue diciendo, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿No es maravilloso? El Señor te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. Desde el principio. ¿Desde cuándo te escogió a ti? Hermano Bob, desde el principio de la creación de este mundo, usted ya lo había escogido Dios. ¿Pero cómo? Aquí lo dice, desde el principio. Desde el principio ya te conocí a ti. Y dice, desde el principio, ¿para qué? ¿Te escogió para qué? Para salvación. No te escogió para que tú te perdieras. Te escogió mediante la santificación por el Espíritu y la fe. ¿En qué cosa? En la verdad. Ah, hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Dios te escogió a ti para que tú seas salvo. Y ha puesto a nuestra disposición el Espíritu Santo y su palabra para que nosotros seamos salvos, que seamos llenos de las bendiciones de nuestro Dios, para que seamos prosperados. Cuando tú eres prosperado y empiezas a conocer a nuestro Dios, tú tendrás la sabiduría y el conocimiento para poder darle a otros y decirle cuán maravilloso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque usted lo está viviendo y experimentando. ¿Acaso el Señor no le dice, ¿cuándo debes ahora quedar callado? Cuando antes decíamos, ¡pum!, saltábamos luego. Y a ver, el Señor dice, ¿por qué? Esa es la obra que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque ahora ya no vivimos nosotros, sino ahora vive Él. ¿En quién? En nosotros. Y lo que ahora vivimos, lo vivimos en Él por fe. Dios nos va enseñando y nos va perfeccionando en su amor y en su conocimiento. La palabra de Dios no puede ir separada del amor de Dios, y el amor de Dios no puede ir separada de la palabra de Dios.
Porque en la palabra de Dios nosotros conocemos el grande amor de nuestro Dios. Ahora, cuando Él viene y nos enseña y nos ha escogido para que nuestra fe crezca, para que nosotros nos afiancemos en su verdad, en su roca, para que cuando viene la tormenta, cuando viene la enfermedad, cuando viene la necesidad, nosotros estemos afianzados en su verdad. Nosotros estemos afianzados en Él. Y eso es lo que el Señor ha querido preparar al pueblo de Dios, para que seamos llenos de la divinidad de nuestro Dios, de su Espíritu Santo. Y usted sabe que hoy día el Espíritu Santo, el enemigo lo ha manipulado tanto, que a veces la gente no ha entendido lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo ha manipulado. ¿Por qué? Porque la gran necesidad que tenemos nosotros es del Espíritu Santo. El pueblo de Dios no pide suficientemente por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero Dios puso la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, para que nosotros tengamos en nuestra mente siempre estar pidiendo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso también el diablo ha querido que nosotros pongamos esta fiesta abajo de una piedra y que nos olvidemos de ella. Cuando el pueblo de Dios necesita, como nunca antes, pedir el derramamiento del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, el pueblo de Dios perecerá, y el pueblo de Dios no hará la voluntad de Dios en ningún momento. Porque no es con poder ni con fuerza, sino que es con ¿qué? Con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, y el Espíritu de Dios nos guía a su verdad. Pero el Señor dice: yo te conozco, y te conoce por nombre y por apellido, y sabe dónde vives, y te conoce porque Él quiere que tú seas salvo. Y por eso tú estás hoy día aquí, para que puedas recibir la salvación de tu Dios. Pero también dice la palabra de Dios que habrá un momento en que Él dirá a unos: no os conozco. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Mateo 7, versículo 21 en adelante. ¿Lo tenemos? Mateo 7, versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y noten lo que dice el Señor: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que hará que nosotros seamos separados por nuestro Dios? El no vivir conforme ¿a qué? A su palabra, a su voluntad. Y acabamos de leer que el Espíritu Santo nos guía al conocimiento ¿de qué? De la verdad, de su palabra. ¿Por qué hay tanta confusión? Porque el pueblo de Dios, el mundo, ha rechazado su palabra, ha rechazado el Espíritu Santo. Pero qué importante es esto de que Dios nos conoce. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo
13. Y noten que el Espíritu Santo pone en nuestras frentes, en nuestras vidas, un sello que nos hace distinto a todos los demás. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Noten lo que la palabra de Dios dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué cosa? De la promesa. Cuando usted escucha, cree, vive el evangelio, el Espíritu Santo viene y le pone un sello de salvación. Amén. Es importante el recibimiento del Espíritu Santo. Por eso el Señor estableció la fiesta de las semanas, la fiesta del Pentecostés, para que seamos ¿qué? Sellados, para que el sello sea ¿qué? Confirmado. Pero este sello no es el mismo sello que habla Apocalipsis. Note lo que el sello de Dios, porque este sello usted lo puede perder. Si usted comete el pecado imperdonable, ese sello le es quitado y no tendrá el sello del Espíritu Santo. Ese sello usted lo puede perder, pero el sello que usted y yo necesitamos es el sello que nos dará la victoria final sobre el mal. Y miren lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Muchos se quedan en Efesios 1:13, pero en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 la palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? 2 Timothy chapter 2 verse 19. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Miren, hablando lo que la palabra de Dios nos dice. Y esto es maravilloso, porque el Señor nos sella con su Espíritu, pero ahora nos dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. Podríamos decir, la roca que es Dios está firme. Amén. Su palabra está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor los que son suyos. ¿No es maravilloso? Él te conoce. Él te conoce y dice, tú eres mío. Tú eres mío. Y sigue diciendo, apártese de iniquidad. O sea, el Señor te conoce y te dice, apártate de ¿qué? De pecado, de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, el Señor te dice, yo pongo tu sello, pero para que tú tengas el sello mío, tienes que apartarte de lo único que te separa de mí, que es ¿qué cosa? El pecado. Y el Señor pondrá su sello, ¿en dónde? En nuestras frentes. Y tendremos nosotros el sello del Dios vivo, que nos dará victoria. Nos dará victoria sobre todo mal. Muchos creen, pero pocos conocen a Dios. Muchos saben de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. ¿Sí me entendieron lo que dije? Muchos creen, pero no conocen a Dios, porque si conocieran a Dios, seguirían ¿qué? Su palabra. Serían sellados y llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Obtendrían la victoria sobre todo pecado y toda tentación. Hermanos, necesitamos conocer. El diablo cree y tiembla. Santiago 2:19 nos dice que el diablo y sus demonios creen en Dios y tiemblan.
No basta solamente el creer, sino el creer en Juan capítulo 14, versículo 12, dice que el creer es hacer su voluntad, ser leal a Él. Juan 14, versículo 12. Necesitamos conocer a nuestro Dios. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre nosotros y ser llenos para que nosotros seamos llevados al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Dios. Necesitamos nosotros permitir ser llenos del Espíritu Santo. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué 1:8. En Josué capítulo 1 versículo 8 nos hace referencia de lo mismo que leímos en Deuteronomio 29:9. En Josué capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente. Josué 1:8. Nunca se apartará, ¿lo encontramos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa prosperar? Tener el conocimiento y la sabiduría celestial. Pero también todo tu camino te saldrá bien. Toda decisión que tú tomes será la correcta y te irá bien porque el Dios lo ha prometido. Pero tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestros labios, en nuestra boca, la palabra ¿de qué? De este libro. No solamente conocerla, sino vivirla, mostrarla. Por eso el Señor te dice: yo te conozco. Ahora, Dios no te bendice nomás por bendecirte. Dios no te bendice para que tú seas feliz. ¿Me escucharon lo que dije? ¿Saben por qué Dios te bendice a ti? Para su gloria. Porque todo es acerca de la gloria de nuestro Dios. Porque cuando tú glorificas a Dios en tu vida, en tu ser, y todo te va bien, tú empiezas a glorificar a Dios y empiezas a gozar de las bendiciones de tu Dios. Dios te enseña cómo ser bendecido. Si tú no lo has aprendido de cómo ser bendecido, aquí está la respuesta. Y el Señor nos lo está mostrando en esta mañana de cómo ser bendecidos por nuestro Dios. El Señor bendice en una forma muy especial en el día del sábado, porque dice que Él lo apartó, lo santificó para que nosotros seamos bendecidos por Él. El hombre se hizo para el sábado no se hizo para el hombre. Nosotros nos debemos al sábado. ¿Por qué? Porque es un día de bendición de nuestro Dios para nuestras vidas. Si nosotros perdemos la bendición del sábado, nos perderemos toda la bendición de toda la semana. Por eso es importante que nosotros tengamos esa relación íntima con nuestro Dios, para que seamos llenos de sus bendiciones y que todos nuestros caminos sean los correctos, glorificando a nuestro Dios. Todos nuestros caminos. Nosotros debemos de permitirle al Señor que Él sea el que haga el querer como el hacer, el permitir ser consciente, el permitir que nosotros podamos percibir, el comprender, el tener una relación íntima con Dios.
Oh, hermanos, el Señor desea tener una ¿qué? Una relación íntima con nosotros. ¿Cómo qué? Como esposo y esposa. A veces creemos decir hay que estar unidos con Dios, pero el Señor dice es una expresión de intimidad. Oh, Dios quiera que yo tenga esa intimidad con mi Dios. Y no estoy hablando en una forma sucia y vulgar, sino una intimidad en que Él more en mi vida y que yo permita que Él tome control de mi ser. Y su presencia está aquí en esta tierra. Hermanos, Dios desea que nosotros nos movamos a esa intimidad con Dios, esa relación estrecha, percibirlo, conocerlo, saber, tener esa intimidad con nuestro Dios. Por eso el Señor ha puesto sus fiestas para que tengamos esa intimidad. Hermanos, el día el viernes y anoche yo no podía dormir porque el Señor me había mostrado cosas que dije, Señor, ahora entiendo por qué tú quieres que tu pueblo esté en armonía completamente contigo y por qué tú has establecido tus fiestas para que estemos en sintonía contigo, para que nunca nos olvidemos de ti en ningún momento de nuestras vidas. Porque ese es el propósito de esas fiestas, que entendamos, que nos metamos en el pacto de nuestro Dios y estemos en armonía completa con nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 al 8. Lo tengo solamente en inglés aquí en la pantalla, perdón, en español, pero voy a esperar a que lo busquen en inglés, lo que tienen que buscarlo. Deuteronomio capítulo 4 versículo del 5 al 8. Noten que el pacto de Dios, muchos dicen es que el pacto antiguo y el pacto nuevo, que es el mismo, y lo podemos comprobar a través de toda la palabra de Dios, no más que la gente quiere hacer ¿qué? Una división del pacto antiguo con el pacto nuevo. Pero el Señor dice, es que el pacto que yo he hecho con ustedes es el pacto para todo el mundo. Muchos dicen, es que el pacto era solamente para los judíos. Vamos a ver si era realmente para los judíos. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 4 versículo del 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra ¿qué? Sabiduría. That's your wisdom when you put it and you live in it. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. I'm reading verse 6. If you keep the covenant of God, that will be a proof to others that you have the wisdom of God. Cuando usted entra en el pacto de Dios, usted muestra a los demás de que tiene la sabiduría de su Dios, que conoce a Dios, y el pueblo los mirarán, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Miren la última parte del versículo 6. Look at the last part of verse 6. Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pidamos? Wow. Nota lo que los pueblos mirarán en ti y dirán, wow, el Dios de este hombre, de esta mujer, está tan cercano a él. Y dirán, ¿quién es ese Dios? Como mirar cuando salen del fuego, cuando nosotros lo miró.
Mirarán y dirán: ¿quién es tu Dios que te guía y que te libra, que te llena de bendiciones? ¿Quién es ese Dios? Y tú dirás: ay, déjame decirte cuán maravilloso es mi Dios. Cuán maravilloso es lo que hace en mí, las bendiciones que me da. El Señor dirá: oh, ahí será una cosa maravillosa. Y noten el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No solamente mirarán a Dios, sino dirán: este pueblo es un pueblo ordenado, es un pueblo leal. Cuando usted es leal, usted va y la gente va a decir: yo sé que esta persona nunca me va a engañar porque es leal a Dios. Aquí tenemos dos mecánicos. Lo primero que dice la gente, dice: ¿conoces a un mecánico que es leal? Que no me vaya a cuentear. Yo no puedo decir sí. ¿Por qué? Porque tiene el temor de Dios y sigue su palabra. Y no estoy haciendo un comercial para los mecánicos de aquí. Pero el Señor es así. Así es lo maravilloso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que nosotros seamos ¿qué? Un ejemplo vivo de que Él mora en nosotros, de que es nuestro Dios. Noten lo que dice en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29. Y aunque usted no lo crea, vamos a empezar a aterrizar. Deuteronomio 29. 29, versículo 10 al 15. No sé si lo puse aquí. Sí, ahí está. Deuteronomio 29, del 10 al 15. Noten lo que la palabra de Dios dice: vosotros todos estáis hoy en presencia de Elohim, de Jehová, vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres, ¿y quién más? ¿Y quién más? Y tus extranjeros. Noten, la palabra de Dios es ¿para qué? Para todo el mundo. No solamente los del pueblo de Dios estaban en presencia de Dios, sino aún los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta que saca tu agua. Versículo 12: para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como ¿qué? Como su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. ¿Y quién más? ¿Quién más? El extranjero. ¿No lo acabamos de leer? ¿Por qué? Porque Él quiere que todos seamos su pueblo. Y dice: para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Noten el versículo 15. ¿Con quién quiere hacer su pacto? Sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, el pacto de Jehová era para el pueblo de Dios, para los extranjeros y para los que no estaban presentes ahí en ese momento. Para ti y para mí. ¿Ven cómo el diablo ha cambiado el pacto de Dios y dice: es que solamente era para los judíos? Era para nosotros también que no estábamos ahí presentes. Era para todo el mundo.
Esto cambia todo. Porque si tú te pierdes, miren lo que dice en Romanos capítulo 3 versículo 19. Romanos 3, 19. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el pueblo de Israel, judío, quede bajo el juicio de Dios. Así dice la palabra de Dios. Dice, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo será juzgado por la ley de Dios. Es lo que el versículo nos está diciendo. Todo el mundo, no solamente ¿quién? Los judíos. Todo el mundo. Por eso el énfasis en la palabra de Dios es, nuestro Dios pone un valor inmensurable en su verdad. Ahora, déjenme mostrarles que no solamente era la palabra de Dios, su ley, su pacto con el pueblo judío, sino era también para todo el mundo. Y déjenme mostrarles lo que el Señor ha hecho también para que todo el mundo preste atención a su amor y su misericordia y a su voluntad. Nosotros tenemos todas las fiestas que Dios estableció. Y hoy en día nosotros entramos en la fiesta de las semanas. Hoy día en la noche, en la puesta del sol, entramos a la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, en el cual nosotros recordamos el derramamiento del Espíritu Santo y el momento en que se dio la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Por qué? Porque se lo dio a todo el mundo. El pacto de Dios es que universal. Y noten que si nosotros empezamos en la fiesta de la Pascua, en el Pesaj, si usted va a número 9:14, en número 9:14 dice que Dios la dio para todo el mundo. Vamos a ver, no vamos a ver todos los textos, pero si gustan apuntarlos y van a su casa a estudiarlos. En Números 9:14. Porque muchos dicen, bueno, es que son las fiestas de los judíos. Eran solamente para los judíos. ¿Qué dice Números 9:14? ¿Qué dice? Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Números 9:14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. La fiesta de la Pascua era para todo el mundo. Incluso hay muchos que dicen, hay que hacer una excepción. No, hay más que aprender de la fiesta de la Pascua. Pero si usted mira que la fiesta de la Pascua en este año, nosotros la celebramos ¿cuándo? Creo que puse ahí el equivocado, 16. Tiene que ser 16, no 19. Es el 16 ¿de qué? De abril. No sé por qué se fue el 9 en vez del 6. Volteen el 9 y es el 16. Éxodo 12:13, la fiesta de los panes sin levadura. Es lo mismo, era también para el extranjero. Apunten los textos para que ustedes lo lean en sus hogares. También si usted va a ver el sábado en Éxodo 20:10, ¿era para quién? Para todo el mundo. La fiesta del Pentecostés, por razón propia, sabemos de que es para quién, para todo el mundo. No era solamente para el pueblo judío o el pueblo de Israel, sino que era para que todos nosotros seamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas,
que es la próxima, que es en septiembre 27. La fiesta del Yom Kippur, la fiesta de la expiación, que cae en octubre 6. Levítico 16:29 dice que es para todo el mundo. La fiesta de los tabernáculos, Deuteronomio 16, versículo 14 y 15, es para todo el mundo. Hermanos, el Señor no hace algo para solamente unas personas, las hace ¿para quién? Para todos. Por eso el Señor dice que debemos de entrar ¿en qué? En su pacto. Debemos de entrar en ese compromiso íntimo que Él desea tener con nosotros, guardando su palabra y guardando sus mandamientos. Es lo que es Él. Representa lo que es Él y el plan de la salvación. Amén. Dios nos ha dejado todo esto para que nosotros no nos olvidemos de Él, estemos en sintonía con Él todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque antes de las fiestas de las trompetas, en el mes Elul, el pueblo de Dios se preparaba para el gran día de la expiación, el día del juicio. Se preparaba por todo un mes para estar bien con su Dios, sabiendo de que no había pecado alguno en sus vidas. Pero a veces nos hemos hecho una iglesia moderna. Y déjeme decirle cómo una iglesia moderna. Ahora venden paquetes donde usted mete toda la comida, la mete en una maquinita y le saca todo el aire y el paquete se hace. ¿Y se hace qué? Chiquito, chiquito y delgadito. Y a veces queremos hacer eso mismo con la palabra de Dios y su evangelio. Queremos hacerlo ¿qué? Chiquito. Entre menos hagamos, mejor. Entre menos tengamos la conexión y la relación íntima con Dios, mejor. Solamente 1 hora, 2 horas el sábado y después nos olvidamos del creador del sábado. Siempre lo queremos hacer ¿qué? Chiquito, compacto. Cuando el Señor siempre lo quiere hacer ¿qué? Quiere que todos los días estemos en una comunión íntima con Él. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Cuando nosotros abandonamos el pacto de Dios, el Señor nos abandona. Él no nos obliga a nada. Vamos nuevamente a Deuteronomio 29 y ya vamos a terminar. Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, noten lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23 al 28. ¿Lo tienen? Azufre y sal la abrazará toda su tierra. No será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su futuro y en su ira. ¿De quién estaba hablando? ¿Del pueblo de quién? De Israel, del pueblo de Dios. Mas aún todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de su padre, que Él concretó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, versículo 27, por tanto se encenderá la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro,
Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de su ley. ¿Qué sucede cuando tú no deseas entrar en el pacto de Dios? Es algo duro lo que dice. En pocas palabras dice, como dice, que el pecado que seca los huesos, el apartarnos del pacto de Dios, nos secará y moriremos para siempre. Oh, el pueblo de Dios se había revelado. Cuando el corazón se aparta del Señor, tiene una raíz que produce veneno y fruto amargo. Porque se engañan a sí mismos pensando que están salvos mientras caminan en la obstinación de su corazón. Oh, mi hermano, el Señor desea que nosotros seamos prosperados, como leímos en Deuteronomio 29:29. Y en Deuteronomio 30, y con ese termino, Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y noten lo que dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esta es una visión profética que apuntaba, ¿saben a dónde? ¿Sabe a dónde apuntaba esta revelación profética? A la fiesta de las semanas, a la fiesta del Pentecostés, porque el pueblo que estaba dividido lo trajo y se hizo uno, y fueron llenos del Espíritu Santo, y entonces recibieron el poder para reflejar a su Dios. Esta revelación profética se cumplió en el día del Pentecostés, y el Señor desea que se cumpla también hoy en día en nosotros. Que el pueblo de Dios sea ¿qué? Uno. Que toda diferencia sea quitada y que el pueblo de Dios se una en uno para poder recibir el poder de lo alto, para que podamos tener la sabiduría en seguir la voluntad de Dios en todo momento, reflejando su carácter, para que el mundo diga: oh, qué maravilloso Dios tienen esos que se reúnen ahí el sábado por mañana. Qué maravilloso Dios tienen porque son llenos de sus bendiciones. Qué maravilloso es su Dios. Yo quiero conocerle. Yo quiero aprender de él. Hermanos, permitamos que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener el poder y podamos ser un cumplimiento de la profecía de Deuteronomio capítulo 30, versículo del 1 al 3. Que seamos uno con nuestro Dios y que seamos los unos unidos los unos a los otros.
Si es tu deseo en tu corazón ser lleno del Espíritu Santo, que al orar tú puedas decirle al Señor: Señor, por mucho tiempo yo he sido rebelde, y lo estoy diciendo por mí, pero hoy en día quiero dejar mi rebeldía y quiero unirme contigo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero estar en tu sintonía, obedeciendo tu pacto. No sé cómo, no tengo fuerzas, pero yo sé que tú la tienes y deseas dármela. Dámela a mí para que yo sea fiel a ti. Si ese es tu deseo, pídeselo al Señor. Recuerdan que leímos, dice: clama a Dios y Él te responderá. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Clama y pide el poder de lo alto, y el Señor te responderá y te lo dará, y quitará de ti todo pecado, toda diferencia, y hará de este pueblo un pueblo que sea el reflejo vivo de nuestro Dios. Para que este pueblo conozca al Dios verdadero, al Dios de bendición, al Dios de perdón, al Dios de salvación, y que lo conozcan a través de nuestro propio testimonio, de lo que estamos viviendo a través de su palabra, con el poder del Espíritu Santo. Oremos. Querido Señor, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, permite que nosotros entreguemos nuestra vida a ti y que seamos prosperados en sabiduría, prosperados en tu conocimiento, sabiendo tus bendiciones, pero también teniendo el conocimiento de las maldiciones. Y que hoy día, Señor, nosotros decidamos de una vez por todas entrar en tu pacto y obtener tus bendiciones, rechazando las maldiciones, para que nosotros seamos un pueblo unido en ti, llenos del Espíritu Santo, para poder hacer así tu voluntad. Señor, si hay pecado alguno en nuestras vidas, revélalo para que podamos pedir perdón por él. Pero hoy día queremos salir de este lugar llenos de tu Espíritu Santo, de tu poder, sin pecado alguno en nuestras vidas, caminando para honra y gloria tuya, Señor. Si hay algún ídolo, si hay algo que nos está impidiendo entregarnos completamente a ti, Señor, quítalo, átalo, destrúyelo y haz con esos ídolos lo que tú quieras. Pero, Señor, danos el poder para ser fieles a ti ante todas las cosas. Señor, gracias por habernos traído a este lugar para escuchar tu palabra, y que tu palabra, que nos seamos guiados a la verdad por tu Espíritu Santo, para que nosotros tengamos la libertad que tú quieres darnos en nuestras vidas. Gloria sea a ti en todo momento. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos.